¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir nuestro estudio de Segunda Timoteo. Estamos llegando a los últimos versículos del capítulo 3. Allí, a partir del versículo 10 al 17, es lo que nos toca en este momento. Después de uno de los pasajes más explícitos acerca de la apostasía que habría de venir, como vemos en los primeros 9 versículos del capítulo, el apóstol se dedica a mostrar en lo que sigue de la carta lo que se puede usar como protección en contra de esta corriente. Vamos a ver algo de ello justamente en los versículos que quedan del capítulo 3. Versículo 10, entonces en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que se me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pasaje que nos toca empieza con un pero y como está asociado entonces con algo anterior, los versículos 1 al 9. Allí habían sido señaladas las características de las personas del tiempo final, su nefasto peligro, que también podría afectar las iglesias y los creyentes. Frente a ello, Timoteo y también nosotros nos tenemos que parar firmemente. Gracias a Dios tenemos varias cosas que nos sirven como defensa contra el engaño y la falsificación de ese sistema mundanal. Frente a esa terrible influencia apóstata que se está acercando, Pablo nos señala un eficiente antídoto, como también la única forma eficaz de enfrentarlo. Entonces vamos a ver 3 conceptos en cuanto a esto. En primer lugar, el ejemplo de personas. Pablo mismo se pone en primer lugar como ejemplo. Timoteo tenía el ejemplo del apóstol en diferentes aspectos. Empieza diciendo en doctrina. Allí el enfoque está puesto no tanto en la enseñanza en sí, sino la enseñanza activa, el hecho de enseñar. Fue lo que Pablo hizo con Timoteo y nadie mejor que él para ello. Como decía William MacDonald, la doctrina o enseñanza del apóstol era fiel a la palabra de Dios y leal a la persona del Señor Jesucristo. Pero la enseñanza doctrinal tiene que ir acompañada por lo que sigue, por la expresión de ejemplo en conducta. Timoteo podía ver continuamente esa enseñanza que Pablo predicaba, también vivida en el apóstol Pablo mismo, aplicada en la vida del enseñador. Y claro, esta es la forma más eficaz de enseñar. Los hechos valen mucho más que miles de palabras. Nos podríamos preguntar entonces, ¿a quién marcamos con nuestra vida en forma positiva? Todos la influenciamos a otros. Generaciones que vienen atrás, gente que está en nuestro entorno, pero ¿a quiénes formamos o influenciamos en forma positiva? Pablo también era ejemplo en propósito. Su propósito en la vida era estar separado del mal moral, doctrinal. En Pablo encontramos un creyente que tenía objetivos espirituales definidos y ponía todo el empeño de lograr la absoluta consonancia con la voluntad de Dios. Era ejemplo también en fe. Ahí la palabra da la idea de, podría significar la confianza puesta en Dios o también la fidelidad en sus actitudes, ser una persona honrada, digna de confianza. Entonces, ¿es esta nuestra actitud? Los demás pueden dar este testimonio también de nosotros y nos podríamos poner como ejemplo para otros en cuanto a fidelidad al Señor, en confianza al Señor, pero también en fidelidad. Pablo era ejemplo en longanimidad. Esto es la paciencia respecto a personas.
personas conflictivas, problemáticas, y claro, continuamente estaba expuesto a los ataques de sus perseguidores, detractores. Su vida estuvo repleta de ataques, críticas y, como veremos a continuación, también persecuciones. Y estas muchas veces de su propio pueblo, los judíos. Pero si leemos sus expresiones, por ejemplo, en Romanos 12, nos damos cuenta cómo encaraba todo este tema. Allí en Romanos 12, me encanta este pasaje, me ha ayudado en muchas situaciones. El versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En lugar de desearle que le caiga un rayo del cielo a cierta persona, pidamos al Señor que la bendiga. Y después, versículo 17 en adelante, no paguéis nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo también era ejemplo en amor. Sabemos qué amor es este, el amor ágape, ese amor sacrificial dispuesto a hacer todo por sus semejantes. Cuando era amado poco por otros, tanto más decidía amar. ¿Cómo cuesta poner en práctica esta verdad? Pero es la única apropiada y la única bendecida por Dios. También era ejemplo en paciencia. En este caso tiene que ver no en cuanto a personas, sino en cuanto a circunstancias. Paciencia para soportar pruebas, por ejemplo. Y bueno, es lo que sigue a continuación, porque también era ejemplo en persecuciones y padecimientos. Algunas de las persecuciones y padecimientos o sufrimientos que tuvo que pasar el apóstol Pablo lo vemos en esa lista al final del capítulo 11 de 2 Corintios. Pero acá se hace un énfasis especial en la región de la cual Timoteo era originario: Antioquía, Listra, Derbe, Iconio. Las persecuciones que se llevaron a cabo en estas ciudades o en esta región, al punto tal que el apóstol Pablo hasta había sido apedreado. Esto está en Hechos 13 al 14. Justamente en la región, Timoteo era de Listra, entonces estaba más relacionado y probablemente Timoteo lo haya visto o hasta sido parte de alguna forma. Pablo ahora se pone muy contento en el hecho de que el Señor lo había librado de aquellas persecuciones. O sea, el Señor no lo había librado de los problemas, pero sí lo había sacado a través de ellos. Esto es un recordatorio que Dios no nos promete que quedaremos exentos de dificultades, pero nos promete que estará con nosotros y en algún momento nos va a sacar de en medio de ellas. En cada lugar donde hay un creyente que quiera vivir fielmente para el Señor, va a tener oposición. De hecho, nos tendríamos que preguntar si no hay oposición, si estamos haciendo las cosas bien. En ningún lugar se nos prometió que vivir como Cristo indica fuera fácil, pero lo que sí tiene es la garantía de la presencia del Señor, fruto y también la recompensa. Entonces, vivamos para el Señor. Bien, entonces, para enfrentar este tema del carácter de la gente del tiempo final, Pablo se pone como ejemplo, pero también había otros ejemplos. En este caso era la madre y la abuela de Timoteo. Entonces, peguemos un saltito al versículo 14 y 15, donde justamente resalta esto. Él había aprendido, y eso esa expresión denota un aumento de conocimiento frecuentemente relacionado con investigación y observación. Y en este caso es muy claro que tenía que ver con la observación. Pudo observar, Timoteo de chiquito pudo observar el ejemplo de piedad de su madre y de su abuela. Y por eso fue persuadido, lo que significa confiar, dar certidumbre. Fue enseñado en la palabra de parte de Loida y Eunice, la que le dio esa fortaleza, esa seguridad, la certeza a Timoteo. Este es el mayor legado que le podemos dar a nuestros hijos y nietos. Pablo señala a Timoteo que había aprendido esa verdad desde la niñez. La expresión acá, niñez, en el original da la idea de un niño bien chiquito, bebé,
y hasta podría ser usado para el no nacido. Esto nos señala entonces la tremenda importancia que tiene de impartir las verdades bíblicas a nuestros hijos desde chiquititos. Yo me pregunto, ¿qué padres todavía le dedican tiempo, o abuelos, le dedican tiempo a enseñar versículos, canciones cristianas, leer las historias bíblicas con sus hijos cada día? ¿Qué valor le damos a la enseñanza doctrinal a nuestros niños en la escuela dominical? ¿Con qué patrón de verdad nuestros hijos, luego cuando están puestos en el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, con qué patrón comparan toda la información que les llega? ¿O la aceptan simplemente como ideología de género, teoría de la evolución, etcétera? Nos tenemos que adelantar al error para que todos lo puedan comparar con la verdad. También nosotros seguramente tenemos ejemplos cercanos. O sea, Pablo se puso a sí mismo como ejemplo a Timoteo, pero también tenía su madre, tenía su abuela. Entonces, nosotros también los tenemos, aparte de los bíblicos, por supuesto. Y generalmente son personas que nos antecedieron, personas que marcaron nuestras vidas, que nos enseñaron. Entonces, ¿recuerdas a alguien o a algunos cuya vida te ha marcado, fue íntegra, se vio fruto en su familia, en la iglesia? ¿Quién te estuvo marcando? Sigamos ese ejemplo. ¿Por qué queremos buscar experiencias nuevas? ¿Por qué meternos en nuevos caminos simplemente porque uno se podría sentir mejor, más cómodo? La influencia de nuestro sistema apóstata es tremendo y son pocos los que se arriesgan a vivir en forma diferente. Pero los hay, gracias a Dios. Sigamos ese ejemplo. En tercera Juan, el apóstol Juan dice en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces tenemos ejemplos humanos y obviamente bíblicos a imitar en cuanto a esto. Vivamos esa realidad. En segundo lugar, vemos engañadores perdidos. Claro, uno, al ver todo el peligro que hay, el embate que está viniendo, el tema de la ideología de género, ley del aborto y todas esas cuestiones, uno podría desesperarse frente al avance avasallador del engaño en todas las áreas. Pero aquí el apóstol Pablo nos muestra una realidad que por un lado es un consuelo y por otro lado también una seria advertencia a lo que le sucede a la gente que sigue este camino. Es obvio que todos van a pasar por el juicio de Dios. Esta realidad interna de ellos, del engaño, se deteriora cada vez más. Al punto tal, como dice el versículo 13, que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, llegan a creer su propia mentira o están abiertos a cualquier cuestión que pueda estar dando vuelta. No es de extrañar entonces si nuestra sociedad está cada vez más enferma en lo psíquico y también en lo espiritual. Para colmo, estas actitudes llevarán indefectiblemente al juicio de Dios. Este ya está a las puertas. La única manera de evitarlo en forma personal es el arrepentimiento. Ahora bien, estas características que había descrito al principio del capítulo y actitudes dentro de un mundo todavía llamado cristiano, pero completamente apóstata, a veces se filtran dentro de las iglesias. A veces hasta en la vida de los creyentes. Entonces, esto es una señal inequívoca de la pronta venida de Cristo. Por otro lado, también es una advertencia a nosotros. Si vemos alguna de estas características apóstatas en nuestra vida, es hora de volvernos a Dios. Si lo observamos en nuestro entorno, no lo hagamos, no hagamos parte de lo mismo. Entonces, allí vemos las consecuencias que tiene lo que va a pasar con esos engañadores. Y en tercer lugar vemos el enfoque principal, el enfoque a la palabra. Entonces, después de señalar el peligro del veneno apóstata, también resalta el antídoto del mismo. Pablo decía allí en el versículo 15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y ahora viene el pasaje tan conocido, ¿no? De toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces, ¿cuál es el antídoto más eficaz en contra del engaño? Y siempre será la cercanía con el Señor y con la palabra, o tener muy presente la palabra. ¿Cómo sé que un vaso de agua está limpio? Un vaso de vidrio, de cristal. Y uno ve que lo levantan y lo miran contra la luz del sol, una luz. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Esta es la actitud con la cual podemos comparar con qué patrón, con qué medida comparamos lo que estamos viendo. Y tiene que ser la Biblia. ¿Qué vamos a ver respecto a la Biblia? Acá, en primer lugar, la seguridad en ella por su origen. Seguridad por el origen de la palabra. El origen es divino. Este es uno de los pasajes más claros de la inspiración bíblica. Pablo explica a Timoteo las ventajas de haber aprendido las Sagradas Escrituras desde pequeño. Entonces, estas primero le podrían hacer salvo o le llevaron a la salvación. Pero luego añade algunos conceptos más. Abarca todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Estas son la garantía, toda la Escritura. Se puede traducir también como cada Escritura, cada palabra es inspirada. Se puede decir entonces eso, ¿no? De que cada versículo de la Biblia tiene la inspiración de Dios. Ahora, el origen es inspirado por Dios. Soplado es la idea, soplado. Todo radica en ese soplo o aliento de Dios. El mismo aliento que hizo del hombre un ser viviente inspiró a los autores de su palabra. Esto significa que los autores humanos escribieron el texto, pero la Biblia se originó por la acción de Dios que la inspiró. La seguridad por el efecto de la palabra también vemos acá. El efecto y propósito, y toda la Biblia es útil. En el versículo 15 vimos que era útil para alcanzar la salvación. En el 16, para diferentes aspectos necesarios para todo lo que es la vida, en cuanto a la edificación, la santificación, nos enseña cómo vivir. Ahora, el apóstol señala varios efectos que produce la palabra. Es útil para enseñar. Como ya lo vimos antes, la misma palabra que doctrina es la acción de transmitir la enseñanza. Para redarguir, tiene la idea reproche. O sea, cuando leemos la Biblia, ella nos muestra dónde las cosas no están en orden. Es como el espejo en el cual nos miramos y nos damos cuenta, mira, me tendría que lavar la cara o algo por el estilo. Redarguir. Para corregir también. Es la restauración a un estado recto y correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en Efesios, el capítulo 4, tenemos una expresión muy interesante. O sea, varias veces aparece esto, pero justo en un versículo aparece todo y fue algo que me ayudó mucho en mi vida personal. No solo nos señala lo erróneo, sino también lo que debería estar haciéndose. Justamente lo opuesto. O sea, no solo no hagas, sino hace esto. Por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más. Sino que, y eso es lo que añade, ¿no? Sino que trabaje y con sus manos haga lo bueno para que tenga, inclusive para compartir. O sea, no hagas lo malo, haz lo bueno y aún que sirva de bendición para otro. Y esto también en cuanto a nuestro vocabulario, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la actitud esta de redarguir y corregir. Ahora, también era para instruir. Denota la formación, por ejemplo, de un niño, ¿no? Los padres tienen que instruir a sus hijos. Y esto significa toda la instrucción, disciplina, corrección. Y esta instrucción en justicia. Es el carácter o la cualidad de ser rectos y justos. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios
la da de una forma bien detallada que las cosas que constituyen la vida piadosa, cómo deberíamos vivir. Entonces, ¿por qué buscar en fuentes dudosas si la seguridad, la efectividad y lo que produce plena madurez la encontramos en la palabra de Dios? Creo que el lamento de Dios sobre su pueblo del tiempo de Jeremías es más actual que nunca. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. O sea, es ridículo, ¿no? Dejar una fuente por una cisterna ya es ridículo. Fuente de agua viva, que corre. La cisterna es agua estancada y encima es rota. O sea, no sirve ni siquiera guarda agua. Bueno, muchas veces, aún dentro de los cristianos, vemos esa triste realidad. Buscar en un montón de fuentes. Felicidad, seguridad, tranquilidad. Pero lo que realmente le falta es justamente la palabra. ¿Qué lugar le damos a la palabra cada día? ¿Cómo vamos a enfrentar el peligro de un mundo apóstata que se está alejando tremendamente de Dios, de sus principios, los principios bíblicos? ¿Qué vamos a transmitir a la generación que nos sigue? Tiene que ser la palabra. Tenemos que volver más a la palabra. Pequeña pregunta, ¿qué lugar tuvo la palabra en tu vida hoy? ¿De este lugar? Y para terminar, vemos allí la seguridad en el propósito de la palabra. ¿Cuál es el objetivo, la meta, el propósito? Para que el hombre de Dios, obviamente genérico, para que los creyentes puedan estar enteramente aptos o maduros, estar bien preparados con todo lo que se necesita para producir toda buena obra. O sea, es alguien que se graduó de la facultad, está listo para ejercer como ingeniero, como médico, como abogado, lo que fuera. Está preparado. Lo mismo produce la palabra, pero para todo lo que es la vida, no solo una profesión, sino mis actitudes cotidianas, mi relación con mi esposa, mi responsabilidad frente a mis hijos, con mi jefe, en cuanto al evangelismo, en cuanto al servicio, todas las áreas, sea lo emocional, sea lo bien práctico, todo está asociado con la palabra. Entonces, para que pueda estar apto para toda buena obra. Y este es el plan del Señor, como lo decía Pablo también allí en Filipenses 2, 8 al 10, sobre todo el 8, ¿no? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Bueno, para poder ser apto para llevar a cabo esas obras en forma apropiada para la gloria de Dios y que esto tenga fruto, tiene que estar asociado con la palabra. Tiene que estar asociado con la palabra. Ahora bien, ¿qué hacemos con la palabra? Justo estos días leía en un devocional una pequeña historia de unos mineros que estaban buscando oro y con elementos bastante rudimentarios. Y dos se habían internado o sea, se sabía que en toda la zona había oro, pero no, se encontraban pepitas muy chicas en los ríos. Entonces dos se metieron a excavar en algún lugar y encontraron una veta de oro. Entonces quisieron mantenerlo en oculto para no, para obviamente tener más para sí, pero fueron al pueblo para comprar elementos mejores para sacar el oro. Cuando se fueron del pueblo, sin haber hablado con nadie, a no ser dónde habían comprado las cosas, pero no dijeron nada del oro, una gran cantidad de personas lo siguió. ¿Por qué? Porque vieron en sus caras la felicidad de que habían encontrado el oro. No lo pudieron mantener oculto. Y saben, esto es lo que falta muchas veces entre los creyentes. Falta esa cercanía a la palabra. Uno ve vidas demacradas, vidas que no avanzan, deterioradas, marcadas a veces hasta por el pecado, la decepción, la depresión y tantas cosas más. Y muchas veces el remedio está al alcance de la mano. Sigamos a aquellos
que encontraron el oro, que lo disfrutan y que excavan por más. Sigamos esos ejemplos. Timoteo tenía a su madre y su abuela, y al apóstol Pablo. ¿Nosotros a quiénes tenemos? Yo tengo a mi padre, y para mí es el ejemplo de creyente más grande que existe. Y de mañana tempranito, 5:30, ya está leyendo su Biblia. En cada comida lee un devocional. A la noche termina leyendo. Y es un hombre de Dios. Realmente es un hombre muy usado por el Señor. Yo tengo ejemplos. Todos nosotros los tenemos. Y si no, fíjense un poco en aquellos que buscan la palabra, que viven de acuerdo a la palabra. El resultado, sus obras le siguen. Aun cuando partan, sus obras le siguen. Entonces, que podamos estar firmes frente al engaño que se está metiendo por todos lados. Un mundo apóstata que está marcando lamentablemente también la vida de muchos cristianos verdaderos. O sea, hay influencias que permitimos muchas veces. Entonces, acerquémonos a la palabra, profundicemos en ella, vivamos de acuerdo a ella. Entonces vamos a estar listos para toda buena obra. Es el objetivo de nuestra salvación. Las obras que Dios quiere hacer por nuestro medio se lograrán con esa profunda búsqueda y aplicación de las verdades bíblicas a nuestras vidas. Que seamos creyentes maduros, firmemente parados y cumpliendo con los objetivos divinos para con nuestra vida. Tenemos los ejemplos, tenemos la Biblia, tenemos la presencia del Señor. Ahora, es nuestra responsabilidad qué vamos a hacer con esto. Dios les bendiga. Amén. Vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue.
Señor.